Le presentamos la tercera unidad didáctica realizada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En esta unidad se realiza un rápido recorrido sobre las operaciones básicas de la cámara Panasonic AG-HPX 250EJ. Antes de comenzar, diferenciamos dos partes básicas en la cámara, la óptica y el cuerpo de la cámara. El anillo que encontramos en la parte más externa de la cámara controla el enfoque de la imagen, cuya distancia mínima para un uso correcto es de 0,95 metros. Con el fin de realizar un enfoque más preciso, disponemos del control en la parte lateral de la cámara llamado Focus Assist. Según cómo esté configurado en el menú Ítem 3 con el SW Mode en Focus Assist, si está seleccionada la opción Expand y se presiona, nos acercaremos más al objeto que queremos filmar, pudiendo apreciar con más facilidad si las imágenes se encuentran a foco o no. Además, la opción In Red marcará en rojo los bordes que se encuentren enfocados. La cámara cuenta con un conmutador situado bajo el Focus Assist, que nos permitirá trabajar en modo manual o automático con el foco. También dispone de un segundo conmutador situado al lado de los búmetros de audio, denominado Auto Manu, cuya función consiste en seleccionar el equipo en modo manual o automático. El segundo anillo de la óptica es el zoom. Con él nos acercamos o alejamos del motivo que queremos grabar, girándolo de forma manual. Este anillo cuenta con una distancia focal variable que cubre el rango que va desde los 3,9 milímetros del denominado gran angular hasta los 86 milímetros del teleobjetivo. Para activar el arrastre motorizado del zoom, encontramos en el lateral de la cámara el conmutador zoom, que nos dará la opción de seleccionar la función manual o servo. El control del servomecanismo se puede realizar desde la empuñadura o bien desde el asa de la cámara. Este último tiene un control handle zoom, desde el que se pueden seleccionar 3 velocidades de funcionamiento del motor. El tercer y último anillo corresponde al diafragma, que controla la luminosidad del plano, permitiendo el paso de más o menos luz. Su apertura relativa abarca desde el diafragma 1,6 correspondiente a la máxima apertura al diafragma 11, la mínima. Además, a diferencia de las ópticas de fotografía, tenemos la posibilidad de cerrar por completo el diafragma, situando el anillo en la posición C o close. En la parte inferior izquierda del cuerpo de la cámara encontramos el selector iris, que nos permite conmutar el diafragma en posición manual o automática. Veamos ahora el cuerpo de la cámara. En primer lugar, encontramos una rueda para el cambio de filtro. Esta cámara dispone de 4 filtros neutros: filtro off, sin filtro, filtro 2, un cuarto, 2 pasos de luz o diafragma, filtro 3, un 16avo, 4 pasos de luz o diafragma, y filtro 4, un 64avo, 6 pasos de luz o diafragma. El botón O y S es un estabilizador de la imagen que detecta la inestabilidad de la mano y mueve una lente correctiva para ajustar el eje óptico y así mejorar la estabilidad de la imagen. Los controles de memoria de usuario User 1, User 2 y User 3 se pueden configurar en el menú SW Mode, nombrado anteriormente. Bajo el visor trasero encontramos el selector de escena o Scene File, que permite elegir 6 opciones o escenas de ajuste preestablecidos, que pueden ser interesantes según la naturaleza de la grabación. Gain o ganancia sirve para aumentar la luminosidad de forma electrónica y cuenta con 3 posiciones: L, low, bajo, M, medium, medio y H, high, alto. El gran inconveniente de la ganancia es que añade ruido a la imagen, por ello la utilizaremos solo cuando sea indispensable. El siguiente selector es White Balance, que cuenta con 3 posiciones, donde A y B son 2 memorias que sirven para guardar 2 balances de blancos distintos, y la posición Preset es un ajuste preestablecido de la cámara para unas condiciones de luz que podremos modificar en el menú. En la parte frontal de la cámara encontramos un botón llamado AWB, Auto White Balance. Presionando dicho botón se activará el balance de blancos, siguiendo los pasos correspondientes que se explicarán más adelante.
Al lado se encuentra el botón User Main para activar la memoria de usuario principal, configurable también en el menú SW-Mode. A continuación podemos observar una rueda que activa el obturador de velocidad variable y la velocidad de fotograma variable, Shutter Frame Rate. Con el Shutter variaremos la velocidad de obturación para captar los movimientos con más o menos detalle, es decir, congelar el movimiento. Observemos cómo a medida que aumentamos la velocidad de obturación tenemos más detalle en el movimiento, pero por el contrario la luminosidad del plano disminuye. El rango de velocidades del obturador variable va de 1 partido de 12,5 hasta 1 partido de 2000. Para activarlo o desactivarlo utilizamos Dial Cell, situado a su derecha. Con el Frame Rate podremos cambiar la cantidad de fotogramas por segundo, logrando así efectos de cámara rápida y cámara lenta. Presionando el Display Mode Check, la pantalla mostrará información de los ajustes seleccionados y el estado de funcionamiento de la cámara. Veamos algunos de ellos: búmetro, niveles de audio, formato de grabación, diafragma, óptica utilizada, nivel de batería, remanente de tarjeta, etc. Cuando desactivamos este botón, lo único que podemos visualizar en la pantalla LCD es el código de tiempos. Protegidos por la pantalla LCD, localizamos diferentes botones. El primero de ellos es Bars, que activará las barras de color si se mantiene pulsado. El siguiente selector es el Zebra, que activa un patrón de rayas oblicuas que delimita las zonas blancas o sobreexpuestas del plano. El Waveform, o forma de onda, muestra la forma de onda de la imagen que capta la cámara. El botón Counter nos permite seleccionar entre diferentes contadores y el botón Reset se utilizará para poner el contador a cero, como se explicará más adelante. La Panasonic AG-HPX250J dispone de dos botones de grabación, uno situado en empuñadura y otro en la parte superior de la cámara, en el asa. El botón del menú se encuentra bajo el visor. Seleccionándolo y moviendo el joystick navegaremos por sus distintas páginas. Podemos modificar todos los ajustes necesarios para la grabación, tales como selección de formatos, calibración del visor, configuración de controles, etc. Para la captación de sonido disponemos de dos canales de audio independientes que permiten captar el sonido de forma manual o automática. La cámara recoge el audio por 4 fuentes distintas. Por un lado, Input 1 e Input 2, que hacen referencia a los conectores de audio laterales, y por otro, las referidas al micrófono ambiente estéreo incorporado INTL e INTR. Normalmente se empleará el canal 1 para registrar la voz principal y el canal 2 para el sonido ambiente, pudiendo controlar el nivel de entrada de audio de forma manual o automática. Cuando seleccionamos la opción manual, el nivel de entrada de audio se regulará con el selector de nivel Audio Level, situado en la parte inferior derecha. En toda grabación se comprobará que el sonido entra con nivel adecuado, sin ruidos ni interferencias. El nivel lo supervisaremos con el búmetro que aparece en el visor. La calidad del sonido la comprobaremos con unos auriculares que podemos conectar a la salida de audio mini jack de la cámara, destinada a este efecto. Veamos ahora el visor trasero. Permite un giro de 90 grados y con el anillo corrector de dioptrías podremos ajustar su lente a la visión de cada operador. Además, la cámara dispone de una pantalla LCD que nos permite visionar lo que estamos grabando. En la empuñadura encontramos varios botones. Uno de ellos es el botón RecCheck, que sirve para reproducir lo último que se ha grabado, la tecla Zoom con las posiciones tele y angular y el botón de grabación, que sirve para dar inicio a la grabación y detenerla. Además, la cámara cuenta con un botón multifunción que cumple 3 finalidades. 1. Encender y apagar la unidad. 2. Grabar y poner en pausa la cámara. 3. Seleccionar el modo de operación. Modo cámara, modo reproducción, PB Thumbnail, que permite visionar los clips grabados, y modo ingesta PC, conexión a un ordenador para descargar las imágenes filmadas. El sistema de grabación P2 utiliza como dispositivo de almacenamiento una tarjeta en vez de las tradicionales cintas. Como principales ventajas destacan la ausencia de mecanismos de arrastre para grabar o reproducir, su reducido tamaño y la rapidez y flexibilidad del flujo de trabajo que permiten. En este caso, disponemos de tarjetas de una capacidad de 32 GB, lo que nos permitirá grabar un mínimo de 32 minutos en alta resolución y un máximo de 120 minutos en resolución estándar. Los formatos de grabación permitidos por este modelo son, en calidad estándar, 576 líneas, 50 frames entrelazados,
480 líneas, 59,94 frames entrelazados y en alta calidad 720 líneas, 50 frames progresivos. 720 líneas, 59,94 frames progresivos, 1080 líneas, 50 entrelazado y 1080 líneas, 59,94 entrelazados. Todas estas opciones se pueden seleccionar desde el menú principal de la cámara en el apartado System Setup, incluyendo los códecs de alta definición, AVC Intra o DVC Pro HD o definición estándar, DVC Pro 50, DVC Pro o DV. Para insertar las tarjetas en la cámara, solo debemos seguir el sentido de la flecha hasta que se introduzca totalmente y la conexión sea efectiva. Para cambiarlas, presionaremos el pulsador que se encuentra a su lado. Podremos extraerla en caliente, siempre que no se esté grabando en ella en ese momento. Sabremos qué tarjeta está siendo utilizada por la información proporcionada en el visor de la cámara o si se enciende y se apaga intermitentemente el piloto de la ranura del tarjetero. A diferencia de anteriores sistemas de almacenamiento, las tarjetas crean un clip cada vez que presionamos el botón REC. Todos los clips grabados podrán visualizarse cómodamente utilizando el control PP Thumbnail, colocado en la empuñadura de la cámara. Con el joystick nos moveremos por los diferentes clips y podremos reproducirlos, pausarlos, pararlos, acelerarlos o suprimirlos. La alimentación de la cámara se ubica en la parte trasera de la cámara. Para colocar la batería, deberemos hacerla encajar siguiendo la flecha y realizando un movimiento vertical hasta escuchar el característico clic. Para extraerla, hace falta presionar el botón Push de liberación de la batería y ahora ya podremos encender la cámara. En el apartado de conexiones encontramos entradas y salidas para la alimentación, vídeo, audio y sincronismos, que veremos en detalle. En la parte trasera de la cámara encontramos una salida entrada USB para transmisión de datos cuando la cámara está en modo ingesta y una salida mini jack a la que nos referimos anteriormente para la conexión de auriculares. Otras conexiones son una salida SDI y un puerto mini jack para conectar la cámara a un control remoto. En la parte más inferior se encuentran las salidas TC In-Out por BNC, que son la entrada y salida del código de tiempo. Otro de estos conectores BNC es el Gen Lock-In, que es la entrada de sincronismos y sirve para sincronizar la cámara con otros dispositivos. En el lateral de la cámara se encuentran los dos conectores XLR de audio y en el lado contrario sus controles, pudiendo seleccionar entre micrófono, línea y activar la alimentación Phantom, más de 48 voltios. Procedimiento básico para la puesta en marcha de la cámara. Primero, colocaremos la batería. A continuación, comprobaremos que ninguna función está activada y chequearemos el visor. Antes de comenzar cualquier grabación, debemos comprobar que el visor esté bien calibrado. Continuaremos seleccionando el filtro adecuado y realizaremos un balance de blancos siguiendo los pasos detallados a continuación. Colocaremos el diafragma en automático y seleccionaremos la memoria A o B, nunca preset. A continuación, encuadraremos sobre una superficie blanca de manera que el blanco ocupe todo el plano o la mayor parte de él. Desenfocaremos para no confundir a la cámara con la textura de esa superficie y pulsaremos el botón AWB. Después de unos segundos, deberá aparecer en el visor el mensaje de OK y la temperatura de color correspondiente. Seguiremos poniendo a punto la cámara comprobando el sonido. Lo más recomendable es regular el nivel de forma manual, asegurando la calidad del audio que recibimos mediante unos auriculares. Antes de comenzar a grabar, pondremos el código de tiempo a 0, entrando en el menú de la cámara en Recording Setup y pulsando TC Preset. Nos aparecerán dos opciones, donde seleccionaremos Change y se mostrará el código de tiempo en la pantalla de visor. Ahora solo queda pulsar el botón Reset que se encontraba en el cuerpo de la cámara tras el visor y la opción OK para tener nuestro contador a 0.